voy a hablar seguido, si es que por ahí no se escucha, me dices, Jonathan, por favor. No, normal me interrumpes, puede que esté sucediendo un problemita de la conexión, no sé, pero esto puede pasar. Ya, vamos a hacerlo corto nomás. En realidad esta alteración o no de enfermedades nutricionales y metabólicas al sistema nervioso central es amplia, ya amplia. Hay desde las alteraciones de las vitaminas, principalmente el complejo B, la tiamina, la piridoxina, la niacina, hay muchas enfermedades, y pasaremos después la B12, ¿no? Y después pasaremos a las encefalopatías que tienen que ver con la alteración, por ejemplo, como la hipoglicemia, la hipoxia, y las encefalopatías relacionadas a las hipertensivas, que se ve más en un síndrome característico en gestantes, ¿ya? Entonces, he querido hacer la parte de desmielinizantes, es otro tema muy amplio. Mejor vamos a dejarlo para otra clase, una última clase, por favor. Yo quería hacerlo todo, pero va a ser un poquito tedioso ya a estas horas de la noche, ¿ya? Entonces, empecemos un poco con la encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es una enfermedad caracterizada básicamente por el déficit de la vitamina, ¿no?, de la tiamina, la B1, ¿no es cierto? La B1. ¿Qué pasa acá? Es que generalmente va a haber pues un deterioro en el metabolismo cerebral, ¿no?, de la glucosa, básicamente. Acá, como va a existir, y tiene que ver mucho con un neurotransmisor también que tiene relación con la neurotoxicidad, que es el glutamato, ¿no?, genera pues todo un daño reversible a nivel del cerebro, y está a nivel de la región periventricular. Hay también lesiones en los oculomotores y vestibulares que se afectan en menos grado. La triada característica en esta enfermedad de Wernicke es la oftalmoparesia, ataxia y el síndrome confusional, ¿ya? Se puede ver este cuadro similar en hipomagnesemias, ¿ya?, pero no es tan característico. Hay condiciones, o sea, no en todo el paciente que tiene déficit nutricional o bajo consumo de tiamina puede producirse, pero sí cuando hay, digamos, condiciones que se asocian a que aparezca esta enfermedad. Entre ellos está el abuso de alcohol, el VIH-Sida, ¿no? Hay condición de malignidad, síndromes neoplásicos, la hiperemesis gravídica, la nutrición prolongada parenteral en pacientitos que tienen constantemente largo tiempo, que están intubados en UCI y que tienen que ser sometidos a ese largo proceso de alimentación parenteral, ¿no?, en pacientes que tienen cirugías gástricas, bypass, etc. Y en cualquier predisposición en la que puede haber, digamos, iatrogenia en la administración rápida de glucosa, y etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una lista en la cual se ha visto un porcentaje de qué anormalidades produce, ¿no? En pacientes, en 232 pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Wernicke, se ha visto que un 85% tienen nistagmus, un 54% presentaron una parálisis del sexto nervio craneal, ¿no? Parálisis conjugada un 44%, una anormalidad pupilar un 19%, hemorragia retinal 3%, una tosis, ¿no?, escotomas, etcétera, 3%. Como se darán cuenta, principalmente el signo más importante que se va a encontrar en encefalopatía de Wernicke siempre son los oculares, desde los nistagmus y la parálisis del sexto nervio craneal. Entonces, anteriormente se ha visto y se ha caracterizado, esto ya es historia, pero por ahí lo tengan ustedes, en otros sitios se estudia así, y van a describirse estos síndromes, ¿no? O sea, son síndromes que se producen por deficiencia de la vitamina B1, ¿no?, por la tiamina. Y en ellos, por ejemplo, está el síndrome de la encefalopatía de Wernicke, que es el más característico, en la cual hay pues alteraciones oculares y alteración del estado mental y una ataxia para la marcha. Y hay uno que se llama el beriberi húmedo. El beriberi húmedo, que es una falla cardíaca de alto gasto, ¿no?, con edema, ¿no? Y el beriberi seco, ¿no es cierto?, también es igual, es la falla cardíaca con alto gasto, pero sin edema, ¿no? Sin edema. Es el beriberi seco. Todo eso producido por la déficit de la tiamina. Y hay otra que es la neuropatía diabética, que es una polineuropatía sensitivo motor,
Y también está el beriberi gastrointestinal. Hay dolor abdominal, acidosis láctica y vómitos. Entonces, todo esto en el contexto de justamente que puede no necesariamente ser la tiamina sola, sino también asociada a otras vitaminas, parte del complejo B, ¿no? Parte del complejo B. Entonces, el espectro más común, ¿no es cierto?, clínico de esto, vamos a hacer, hay que agruparlos así, ¿no es cierto?, síntomas más comunes y síntomas poco comunes. El espectro clínico en realidad es amplio, como les decía, pero lo que nunca va a faltar cuando hay deficiencia de la tiamina es que va a haber alteraciones oculares, ¿no es cierto?, cambios del estado mental. Eso es lo más importante, la falta de coordinación de la marcha y ataxias del tronco. Entonces, ¿qué se produce primero? Porque no todos se presentan a la vez, ¿no? El paciente empieza a presentar primero este estado confusional, ¿no? Un paciente que está medio letárgico, que se va hasta incluso al estupor y hasta estado confusional. De ahí vienen ya las anormalidades oculares y después presenta esta alteración de la marcha, ¿no? Entonces, incluso la recuperación también se da así. El último es recuperar el estado confusional, ¿ya? Los síntomas poco comunes, definitivamente debe haber estupor, hipotensión, hipotermia, alteraciones visuales bilaterales, puede haber epilepsia, o sea, convulsiones, pérdida de la audición y alucinaciones, ¿no es cierto? Y, lógicamente, alteraciones comportamentales en un paciente no con trastornos medios psiquiátricos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que ya el paciente está lentamente digamos, teniendo esa disminución de la administración o la ingesta de la tiamina, ¿no? Y a la larga empiezan a haber síntomas larvados, o sea, no poco característicos, y a las finales, en un tiempo determinado, ¿no es cierto?, mayor de 6 meses, etcétera, al año, pueden tener hipertermia, aumento de tono muscular, espasticidad, corea, disquinesia y hasta coma, ¿no? O sea, el paciente empezó a tener síntomas, ¿no?, como estado confusional, alteración de la marcha, leves, lo dejamos pasar y no nos percatamos que está en el contexto y decimos que este pacientito, bueno, pues es un tema nutricional, que complementas con algo y lo dejas pasar. Entonces pueden llegar a tener estos síntomas tardíos que pueden llegar incluso al coma, ¿ya? Entonces, en un resumen, hay pues confusión y delirio, hay deterioro de la atención, disturbios en el ciclo vigilia-sueño, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay dificultades cognitivas mínimas, el paciente está distraído, la alerta está disminuida, ¿no es cierto? Está, digamos, en hipervigilia por momentos, hay alucinaciones, desorientación y alteraciones de la marcha. Si bien esto no es la correlación, pero más o menos en la generalidad será así, ¿no es cierto? La función pupilar, o sea, de contracción, dilatación pupilar está conservada. Ya, la motilidad ocular también, pero puede haber ese vagabundeo ocular y quedar en reposo o en una posición desconjugada en la mirada primaria. Eso se puede presentar en un pacientito que, si bien eso no es un estrabismo, pero sí hay alteración de la mirada primaria, ¿ya? Los reflejos óculo-encefálico, corneal, de eglución están conservados, pero puede que perderse, digamos, en una enfermedad de Wernicke ya, digamos, con todos los síntomas, ya, o en el tiempo, ya que está bastante evidente, que se puede incluso también presentar en los sobredosis por barbitúricos, ¿ya? Todas estas de acá, llevamos a ver cuando hay ya una alteración bastante, como la asterixis, mioclonos, ¿no?, paratonía, ¿no? Ya hemos dicho, la paratonía es una espasticidad generalizada, ¿no? Esos temblores, los movimientos coreicos que pueden presentar, ¿no? Posturas de celebración, de corticación, convulsiones en estados avanzados, y esa respiración Cheyne-Stokes y llegar hasta coma, ¿no es cierto? Ya en estados, como le digo, donde el pacientito, ¿no?, digamos, va a tener secuelas a pesar de la administración de tiamina y recuperación protocolar establecido, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa pasa acá? No sé, generalmente se decía anteriormente, pues, esa dieta solamente es básica de arroz, ¿no es cierto? Incluso se veía que en los pacientitos tenían abuso crónico de alcohol y había malnutrición.
o aquellos pacientitos eran sometidos a cirugías gastrointestinales, gastrectomías y ayuno, anastomías, ¿no? Gastro y ayuno, anastomías, colectomías, y se hacían banda gástrica, gastroplastías, etc. Eso generaba que justamente la absorción o el proceso de que la tiamina pueda llegar pues a ser el sustrato para la nutrición y llegar al cerebro. Entonces, de alguna manera, todo eso generaba, ¿no? Esa deficiencia. El trastorno, por ejemplo, como úlcera péptica, cáncer gástrico, cáncer de colon, colitis ulcerativa, megacolon, obesidad, también estaban dentro de ellos. Entonces, ¿qué cosa más podemos ver entre los entornos clínicos relacionados con encefalopatía de Wernicke? Vómitos recurrentes, diarrea crónica, ¿no? Y todas estas condiciones, ¿no? Que se pueden dar justamente en enfermedades comunes y corrientes, ¿ah? Una estenosis pilórica, úlcera péptica, gastritis medicamentosa, enfermedad de Crohn, mira, obstrucción o perfusión intestinal, diarrea por litio, migraña, anorexia, pancreatitis, ¿no es cierto? Hiperemesis gravídica, todas que tienen que ver mucho con pérdidas, incluso, digamos, digestivas, ¿no? O con procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? En algunos tratamientos como cáncer, uso en quimioterapias, ¿no? En linfomas, en carcinomas, leucemias, y básicamente en quimioterápicos como el herbulosol, ¿ya? O ifosfamida, que son básicamente descritos en esta deficiencia de la D1, ¿ya? Enfermedades renales como VIH, enfermedades febriles y tirotoxicosis también. Muy bien, entonces, ¿qué cosa también se ha visto? Se ha visto que siempre hay que dosar también magnesio, porque tiene relación esta depresión del magnesio que está también descrito en la déficit de la tiamina, ¿no es cierto? Ya hemos dicho en la nutrición parenteral, cuando hay prolongado en síndromes de mala absorción, ayunos prolongados, huelga de hambre, negligencia en la vejez, dietas adelgazantes, también se va a ver estos estados crónicos de malnutrición, ¿no es cierto? Medicamentos, nitroglicerina, la infusión de nitroglicerina también se puede ver. Entonces, nosotros, como hemos dicho, es un estado donde se altera las funciones superiores, el paciente incluso empieza a alucinar, a confundirse, etc. Pero cuando nosotros no controlamos, solamente estamos hablando del proceso mental, ya no del otro, hemos dicho que puede ser hipertemia, espasticidad y puede llegar a coma, ¿no es cierto? Pero si nosotros solamente de manera, la deficiencia se hace mucho más, digamos, continua y evidente, el paciente puede llegar a este fenómeno o síndrome llamado Korsakoff. Es característico porque hay una desproporción del deterioro de la memoria en relación con otras características de la función cognitiva. O sea, la función mental, memoria, es la que está más afectado acá, ¿ya? Porque esta ha sido bastante considerable la deficiencia de la vitamina. Entonces, acá va a haber una sorprendente pérdida crónica de la memoria de trabajo, con poca pérdida de la memoria de referencia. Básicamente el pacientito no sabe, pierde la memoria de las cosas que cotidianamente hacía. Si tenía un oficio de ser carpintero, de ser albañil, simplemente la pierde completamente. Entonces la idea es de que este paciente, ¿no es cierto?, que tiene encefalopatía ya, ¿no?, de Wernicke, no llegue a Korsakoff, en la que ya el paciente definitivamente sí va a tener secuelas, ¿ya? Por eso que acá se tiene que tratar. Entonces el diagnóstico básicamente, ¿no es cierto?, tenemos síndromes comunes, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, y a veces no puedes diferenciarlo cuando está pues el paciente en un estado de embriaguez, porque puede ser agudo, ¿no es cierto?, pues está alcoholizado, está ebrio, y como hemos visto tiene ataxia, tiene alteraciones oculares y estado confusional, etcétera, no puedes determinar. Pero, y no hay un laboratorio para dosar tiamina, pero sin embargo, tampoco hay líquido esofágico o imágenes en ese momento, y no te va a dar en estados agudos una característica. Entonces, lo que tenemos que hacer definitivamente, administrar, ¿no es cierto?, ya la tiamina, porque mal no le va a hacer al paciente. Entonces, lo que sí se ha visto, que hay algunas anormalidades en resonancia magnética, ya en este caso, por ejemplo, vamos a ver que puede haber en algunas lesiones, ustedes saben, cuando se habla de resonancia, vamos a hablar de
de señal, ¿no? O intensidad. Entonces acá hablamos, lo blanquito es hiperintenso y lo oscuro es hipointenso. Entonces acá hay lesiones, ¿no es cierto?, a nivel básicamente, ¿no es cierto?, de la región talámica, la región medial talámica, hiperintensidades que se van a bilaterales, ¿no es cierto?, a nivel periacuedectal, incluso talámica, hiperacuedectal. Entonces, esas lesioncitas son las que se dan generalmente o de manera, digamos, ya con la deficiencia prolongada, pueden dar esas hiperintensidades en la resonancia. Y es difícil ver alguna lesión, alguna imagen en tomografía. Entonces, la clínica básicamente va a ser un examen físico y neurológico, ¿no es cierto? Un examen de historia clínica, pues desde cuándo está el paciente malnutrido, tiene su banda gástrica, tiene su síndrome paraneoplásico, ¿no? Hacer pues un descarte si el paciente, también ver si hay isquemias de otro tipo, por eso se pide la tomografía, resonancia, pues, si bien en ese momento no te va a ayudar en decirla, en evidenciar alguna lesión, pero te va a decir de que no tiene nada, por lo tanto, este es un evento nutricional tal vez agudo, ¿ya? El electroencefalograma sí nos ayuda porque va a haber, eso sí, como les decía, que inicia primero la alteración, alteración mental, el paciente ya empieza a tener, digamos, procesos mentales enlentecidos, entonces va a haber un enlentecimiento de las ondas cerebrales en el electroencefalograma. El hemograma completo nos ayudará para descartar otro tipo de alteraciones, porque la encefalopatía metabólica por alteración hidroelectrolítica también nos puede hacer pensar que estamos ante esa causa y no la tiamina. Entonces, todo esto hay que hacer, ¿no es cierto? Amoníaco, toxicológico, función tiroidea, ¿no es cierto? Y la vitamina B12. El diagnóstico, básicamente, ¿no es cierto?, puede ayudarnos que haya una punción lumbar donde salga normal. El electroencefalograma, como hemos dicho, puede haber enlentecimiento difusa de fondo y la imagen cerebral que puede haber esas lesiones periacuedectales o talámicas, ¿no es cierto? Ese es el enlentecimiento que se ve en el electroencefalograma casi generalizada, una encefalopatía básicamente por Wernicke. El diagnóstico diferencial, si no tienes clara la historia clínica y no hay respuesta, por ejemplo, de tiamina, porque en los pacientitos hay siempre una buena respuesta. Tú la administras a un paciente intoxicado, viene por emergencia y de verdad tiene nistagmus, tiene alteración o parálisis del sexto par y está encefalopático, pero crees que no es el alcohol, está intoxicado, ponle pues ya tiamina, ¿no? Endovenosa. Entonces, y no hay respuesta, entonces hay que pensar en enfermedades diferenciales, como es el infarto talámico paramediano, el ventriculoencefalitis y el síndrome Miller-Fisher, ¿no?, que es una variante del Guillain-Barré, el linfoma cerebral primario, la enfermedad de Behçet, ¿no es cierto?, que es una enfermedad básicamente inmunológica, ¿no?, donde hay sequedad de mucosas, etcétera, y una encefalopatía neoplásicas que generalmente se produce en estados de metástasis. El Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo, ¿no?, es una, seguramente han hecho ustedes, es una enfermedad por priones, ¿no?, que produce encefalopatía rápidamente progresiva, y la hipofosfatemia severa. Entonces, en esos casos hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, hay que, una resonancia te va a ayudar bastante, ¿no es cierto? En estos bordes mamilares, por ejemplo, en bordes mamilares, mire cómo se ve acueducto más inferior y ahí vemos una hiperintensidad o una hiperseñal. Esa, por ejemplo, se da en Wernicke. La diferencia de la otra, en este caso, son dos hiperintensidades mamilares pequeñitas, entonces esa te puede en relación a que no haya otra lesión, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, para variar, todas estas hemorragias que nos podemos hacer diagnóstico diferencial con esto, porque podemos pensar que sea una hemorragia intracerebral, por ejemplo, puede ser una trombosis venosa, un stroke, y todo un delirium tremens, una intoxicación alcohólica aguda, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta meningitis, pero ya ustedes saben, o patología cerebral por el tema de la ataxia. Pero bueno, lo más importante, definitivamente, sí es una emergencia médica. Ustedes han visto que si no lo tratamos va a ir a Korsakoff, ¿no es cierto? Y es así, es irreversible la gran mayoría y vamos a tener problemas con el paciente. Entonces, hay sospecha clínica tal, ¿no?, de una deficiencia, se tiene que iniciar sin espera.
Intramuscular intravenosa, básicamente, ¿no? El calor inactiva la solucióncita, por eso hay que tratar en un ambiente adecuado. La dosis va a ser 500 miligramos de clorhidrato de tiamina en 100 mililitros de solución salina y se pasa de inmediato, en 30 minutos, infusión continua, 3 veces al día durante 2 a 3 días. Imagínate, 2 a 3 días. Esa es la administración adecuada en todo sitio. Si hay buena respuesta, mira, si hay buena respuesta, continúas 250 miligramos endovenoso diario por 3 a 5 días. Ya el tratamiento profiláctico se puede dar en todas las personas que con abstinencia severa al alcohol, ¿no? En la que sí, pues ellos son alcohólicos, pero ahí están en abstinencia, ¿no? Le tienes que dar tiamina profiláctico, ¿no? Se da una tableta diario. Pacientes mal alimentados, personas con mala alimentación y síndrome de desnutrición, y esto se da, si tú quieres, como estos pacientes que ya tienen cierto cuadro, ¿no es cierto?, no vas a dar 250 miligramos una vez al día durante 3 a 5 días consecutivos, o algunos, generalmente, ¿cómo se puede dar? Dar un miligramo de 100, o sea, la tiamina en tabletas viene de 100 miligramos y le puedes dar diario. Mandatorio, administración concomitante de glucosa, ¿no es cierto?, en pacientes bebedores habituales, definitivamente. ¿Ya? Todo paciente con abuso de alcohol, de manera crónica, una dieta pobre, un tratamiento para entrar con debe ser iniciado inmediatamente mientras los pacientes todavía están ebrios y continuarlo por un tiempo mientras están sobrios. ¿Se dan cuenta? Si un paciente viene intoxicado, lo encontraron hablando incoherencias, al margen que sea delirium tremens, lo que sea, pásale tiamina, ¿ya? Incluso la dosis que hemos dicho, ¿no? Lo diluyen en 100 mililitros de solución salina y después debemos seguir todavía dándole, ¿no? Aun cuando sean sobrios al día siguiente, ¿no? Entonces, cualquier condición, condición que altere el balance nutricional por 2 a 3 semanas podría predisponer a déficit de vitamina, ¿no es cierto?, de esta vitamina tiamina. No solo en el alcoholismo crónico, sino también hay que pensar en todos ellos. El diagnóstico puede ser entonces difícil, la clínica no hay una específica y relativa, es lo que pasa de que inicialmente puede que no tengas, pero si tú tienes una mejoría dramática después de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces sí llegaste pues al diagnóstico adecuado, ¿no es cierto? El tratamiento inicial es prevenir justamente que llegue a Korsakoff y eso es lo más importante. Muy bien, esa es la que se tiene con la tiamina y pasaremos a la degeneración subaguda combinada de la médula. Esta se da porque es igual un factor nutricional, una baja deficiencia, ¿no? O una deficiencia de la vitamina B12, ¿ya? Y generalmente se va a encontrar en pacientitos que van a tener el alterado el factor intrínseco, ¿no es cierto?, a nivel gastrointestinal por muchos motivos, ¿ya? Y a veces es raro encontrarlo, ¿no?, en pacientes con enfermedad de delirium terminal. Pero, ¿por qué? Porque ahí es donde más se absorbe, ¿no?, la vitamina, pero es más que todo por esa unión importante que tiene el factor intrínseco a nuestra vitamina y es la causa más importante. Se va a evidenciar que se da en pacientes esta deficiencia de vitamina B12 nos va a dar una anemia megaloblástica, lo más importante, ¿no es cierto? Se va a caracterizar por parestesias distales simétricas, ¿no? Y afecta básicamente a cordones posteriores. En la mañana justo les decía, ¿no?, que esa imagen donde teníamos ese corte transversal del asta y ahí estaba esa alteración, ¿no es cierto? Es inicialmente ataxia, posteriormente espástica, ¿no? Hay cuadro mental, sí, hay alteración de las funciones superiores y hay neuropatía óptica y escotomas secos centrales, es importante. ¿Cómo llegas al diagnóstico? Hay, sí se dosa, a diferencia de la tiamina, la B12, ¿no? Y aparte test de Schilling que antes se hacía, que ahora ya está en desuso, pero sin embargo ahí también podemos determinar el tipo de anemia y esta deficiencia, ¿no es cierto? Y dosando esto, una anemia megaloblástica y dosando también que tienes una deficiencia de vitamina B12 es evidente, ¿no es cierto?, que estás ante una posibilidad de que haya una degeneración subaguda, más aún si hay síntomas como la alteración de cordones posteriores. Y también si hay un cuadro neurológico también. Cuando el tiempo de la enfermedad es de los síntomas aún mayor de 6 meses, la recuperación es pobre, ¿ya? Hay mejoría en los 2 primeros meses y continúa incluso por 2 meses cuando hay tratamiento,
¿ya? Y del cuadro. Pero esa regla importante que cuando hay exposición o la enfermedad ya tiene síntomas evidentes mayores de 6 meses, la recuperación será pobre. Siempre hay que ver la causa, ¿no? Disminución del factor intrínseco, algo pasa a nivel gástrico, o hay un síndrome de asa ciega, ¿no? Si ese síndrome de asa ciega es muy característico en donde el paciente tiene diverticulitis o tiene pues enlentecimiento del tránsito intestinal, y donde abunda un montón de proliferación de bacterias, y hace pues de que justamente las bacterias se consuman la vitamina B12 a nivel de este intestino proximal, ¿ya? ¿No? Entonces hay que darle antibiótico para mejorar eso y también mejorar la absorción, ¿no? Un punto importante también que ayuda acá es que tenemos que suplementar, ¿no?, con metionina, ¿ya? La administración, una vez diagnosticada de vitamina B12, se va a dar tanto parenteral como vía oral, ¿no? Y el tratamiento remite milagrosamente y rápido, pero en síntomas iniciales, ¿no es cierto? Pues si el pacientito ya tiene más de 6 meses, como lo he dicho, la respuesta es pobre, pero igual el tratamiento es continuo. La otra enfermedad es la pelagra. La pelagra es la famosa enfermedad conocida pues justamente por la deficiencia, ¿no?, del ácido nicotínico, ¿no es cierto?, o la nicotinamida, ¿no es cierto? También acá tiene que ver no solamente de eso, sino también está metido el triptófano y la piridoxina, ¿ya? Es algo que esencialmente se tiene que describir, y la fuente del ácido nicotínico y nicotinamida en los huevos, carne, leche, y se da generalmente en pacientitos pues que tienen esta deficiencia nutricional en consumir estos productos, ¿no? El uso de glicólisis, reacción óxido-reducción, ¿no?, y el metabolismo de lípidos también puede afectar y dar esta deficiencia del ácido nicotínico. Según esta fórmula, pues la niacina se incorpora al NAD y al NDP, ¿no es cierto?, donde sabemos que es importante para toda esta reducción, el proceso metabólico, ¿no?, y que se va a unir a todo al proceso de la cadena respiratoria, ¿no? Por eso que va a ser importante en la síntesis de acetilcolina, ya es un sustrato importante la niacina. El requerimiento básico es de 10 a 30 miligramos por día y 900 de triptófano, ¿no?, que es la característica. Entonces, esta es la famosa, pues, justo de la 3D, ¿no? La demencia, la diarrea, ¿no es cierto?, que son 3 importantes características, ¿no?, de que nos va a dar esta enfermedad. Básicamente se daba ¿cómo se llama?, en regiones donde anteriormente la dieta estaba a base de maíz, ¿no es cierto?, en Sudamérica, y se descubre que ahí empezó a haber pacientitos con síntomas, ¿no?, de dermatitis, demencia y diarrea, ¿no? Esa es la característica. Ya en el siglo XVIII, entonces se reconoce que básicamente era por el consumo masivo de maíz. Muy bien, la niacina también está unida a otros compuestos, por lo tanto no era disponible, y por la baja concentración proporcional del triptófano del maíz. El triptófano, que solamente también participa juntos, ¿no es cierto? O sea, había una característica importante en la que la dieta básica solo con maíz también condicionaba esto, ¿ya? No era la niacina característica que no tenía esa proporción con el triptófano, ¿ya? Hay una enfermedad de Hartnup, ¿no es cierto?, que hay poca absorción del triptófano. Ya en fenilcetonuria y fenilalanemia incrementa el requerimiento también de la competición de la fenilalanina con triptófano y el metabolismo alterado del triptófano. Siempre el triptófano tiene que ver una proporción. Si está disminuida, también la niacina no es, digamos, un sustrato adecuado, por lo tanto va a haber pelagra. Entonces, también tiene que ver si hay en la alteración de que el triptófano se convierta en niacina, ¿no es cierto? Hay sustancias que evitan esa conversión, y va a haber también alteraciones a nivel de este sustrato. La clínica, entonces, hemos dicho que hay las 3D, la dermatitis, que tiene que ver pues eritema, úlceras, pigmentaciones, ¿no es cierto? Va a haber diarrea, básicamente una glositis, estomatitis,
y a nivel de la demencia, que hemos dicho, va a haber una polineuropatía periférica con hipoestesia, alucinosis, delirio, irritabilidad y la habilidad emocional. Ya hay alteraciones psiquiátricas, que es la habilidad emocional, personalidad alterada, y además llegan a tener también la mielopatía con síndrome de la cuerda combinada, ¿no? Especie de que el pacientito hace una espasticidad, ya, y el parkinsonismo evidente hasta tener mioclonías y tremor y hasta epilepsia, ya. Entonces, si la ingesta es pobre, basta con 50 miligramos ya día, ya. Y la mala absorción mayor, ya cuando son, en estos casos los dosis son mayores, se puede dar la infusión, ¿no?, en unos 2 días del suplemento y los síntomas gástrico-cutáneos van a desaparecer. O sea, la confusión va a remitir en 1 o 2 días cuando tú le suplementas, y los síntomas gástricos, ¿no?, va a ser 1 o 2 semanas, ¿ya? Sí va a generar toxicidad cuando tú ingrestas la niacina, cuando hay vasodilatación y flashing o flushing en dosis mayores, y puede llegar hasta delirio y falla hepática. Ya va a haber también maculopatía quística, decoloración y edema de cejas, así como el síndrome de Zika o el síndrome seco, ¿no? Seco, como el síndrome de Sjögren, ¿no?, que básicamente se da por la sequedad de las glándulas. Bueno, ese es en cuanto a la pelagra, la niacina. Acá en este caso el síndrome de Strachan o el síndrome de los jamaiquinos, así se descubrió, porque básicamente acá estos pacientitos van a presentar, se relaciona básicamente en que hay un déficit del complejo B, complejo B12, B1, B6 y algunas proteínas sulfuradas, ¿ya? Básicamente factores tóxicos del alcohol y tabaco no se han descartado porque se ha dado en el contexto de esos pacientes. Hay neuropatía óptica subaguda, sordera neurosensorial, polineuropatía sensorial y mielopatía, no, básicamente con el síndrome de cordón posterior, ¿ya? El tratamiento tiene que ser precoz, tienes que administrar el complejo B. El pronóstico a veces es recuperación pobre, porque sabemos que no solamente es el complejo B, y puede haber otras características propias que se dan dentro del contexto, ¿ya? Se ha visto poco, ya en condiciones específicas de una población, tal vez podría haber algún problema genético también, pero se ha visto alguna similitud incluso, ¿no?, como está diciendo acá, ¿no?, como la ambliopía alcohol-tabaco, neuropatía óptica epidémica y neuropatía de Leber, que tienen una vía final en lo que es la disfunción mitocondrial, ¿no es cierto? Básicamente eso, ¿ya? La otra, vamos a ver todo lo relacionado a las enfermedades nutricionales más características que afectan al sistema nervioso central. Ahora hablemos de la encefalopatía metabólica. La encefalopatía metabólica, en forma general, es aquella que dice hay disfunción cerebral, difusa, global y multifactorial, ¿ya? O multifocal. Es un término un poco no aceptado a veces por los neurólogos, porque la encefalopatía es decir mucho y a la vez nada, ¿no? Es como decir hepatopatía, es como para decir gastropatía, pero ¿qué es eso? ¿No? Bueno, es algo que está afectando al riñón, al hígado, al estómago o al cerebro, ¿no es cierto? Pero por ahí hay que tomarlo así, como una disfunción cerebral difusa, global, de algo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver básicamente por las encefalopatías metabólicas, ¿ya? Acá vamos a ver, por ejemplo, que este proceso se va a afectar, ¿no es cierto?, a través de una alteración bioquímica del cerebro. Entonces, las neuronas corticales por eso requieren alta demanda metabólica, ¿no es cierto? Ustedes han visto que el flujo sanguíneo cerebral tiene que tener algunas condiciones, justamente uno para llegar a perfundir al cerebro y llevar todos los nutrientes. Entonces, y más aún zonas muy, digamos, sensibles como el trombo cerebral, ¿no es cierto? Y que cuando no realizamos esa adecuada perfusión con oxígeno, con glucosa, puede el paciente hasta fallecer, ¿no?, si no se corrige de manera rápida. Entonces, hemos dicho acá que deben necesitar flujo sanguíneo cerebral normal, electrolitos, neurotransmisores, aminoácidos, ¿no es cierto?, una temperatura adecuada y una osmolaridad adecuada. La fisiopatología clara es que justamente estas estructuras
no van a llegar de manera adecuada por muchos desórdenes, ¿no es cierto? Y incluso van a activar o van a afectar el sistema reticular activador ascendente. Esta alteración bioquímica del cerebro, va a haber una disfunción de los circuitos GABAérgicos y disminución de la actividad colinérgica, va a haber la toxicidad del glutamato, etcétera, y sustancias que van a producir toda una disminución y enlentecimiento de las funciones superiores. Se va a ver siempre esta encefalopatía generalmente en pacientes en unidades críticas, ¿ya? En pacientes intubados, sedados, recibiendo fármacos bloqueantes neuromusculares, y se va a presentar siempre en 10 a 20% de pacientes con alteraciones no neurológicas. O sea, iniciaron con una diabetes, iniciaron con una infección, con un shock, y se van a dar en ellos, hasta la quinta parte de los no neurológicos. Factores de riesgo siempre, 60 años, drogas con toxicidad potencial conocidas sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, los barbitúricos que usamos para sedar al paciente, ¿no es cierto? Falla orgánica múltiple, deficiencias nutricionales severas. Hemos visto hay que clasificarlo en aquellos que la falta de oxígeno, la hipoglicemia y el factor metabólico importante de la hipoglicemia. En los trastornos de equilibrio hidroelectrólico y equilibrio ácido-base están pues el sodio, agua, intoxicación acuosa, síndromes de hiperosmolalidad, calcio, acidosis y alcalosis. Causas exógenas, intoxicaciones, hemos dicho los barbitúricos, hipnóticos, no barbitúricos, los tranquilizantes, alcohol etílico, anticolinérgicos y opiáceos que generalmente se usan de manera incluso frecuente, ¿ya? Los síntomas, hemos dicho, pérdida de conciencia, ¿no? Alteración de la conciencia primero, en estos casos nunca es agudo, es lento y progresivo, ¿no es cierto? No, por esta afectación lenta no se diferencia mucho. Por ejemplo, un shock séptico en un proceso, digamos, de hipoxia que el paciente está de manera sostenida, está expuesta, lentamente el paciente tiene alteraciones, delusiones y empieza a tener alteraciones de la conciencia y luego está confuso y puede estar comatoso. La fatiga, la falta de concentración, temblor, la dislexia es lo más común, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que hacer es que hay pruebas cognitivas neuropsicológicas, evaluación neurológica, hemograma, recuento, hacer función hepática, renal, ¿no es cierto? Tu AGA para ver cómo está tu pH, cómo está tu sodio, potasio, no ver los niveles fármacos de los tóxicos, la tomografía computarizada, si es que hay una isquemia extensa, electroencefalograma, resonancia magnética, punción lumbar, que nos ayudaría bastante, ¿no? ¿Cuáles son las características o cuáles son las enfermedades, digamos, más características que producen las encefalopatías metabólicas? Son la isquemia, la hipoxia, la hipercapnia, la hiperglicemia, la hiperglicemia. Vamos a hablar algunas de ellas, porque las demás vamos a solo mencionarlas porque es bastante, digamos, larga, y lo que sí es que producen los síntomas casi similares. Las que van a variar y algunas características lo vamos a decir. Por ejemplo, la encefalopatía hipóxica isquémica. Esa es muy característica, ¿no? En pacientitos, por ejemplo, que van a tener, digamos, generalmente se va a dar en el nacimiento, en el neonato, ¿no es cierto? Donde tenemos un enlentecimiento o un proceso de parto, digamos, disfuncional por alguna característica, y entonces el oxígeno no perfunde de manera regular al cerebro, y además también puede tener alguna, si es paciente prematuro, etcétera, alguna alteración no isquémica en el cerebro, ¿no? Por la presencia de émbolos o trombos que están llegando, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro va a haber una disminución del oxígeno y además una disminución en su flujo, en el flujo cerebral, y por eso el pacientito de una coloración adecuada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos a tener una coloración cianótica, ¿no es cierto?, en la que el paciente pues nace con alteración en la perfusión. En la epidemiología, accidentes cerebrales más frecuentes y desastrosos pues son estos, ¿no? En la cual la encefalopatía neonatal es la más característica y llega a una incidencia, 2016 todavía, 1.5 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Se da muy frecuente esto, chicos, porque aún siendo parto domiciliario, aún teniendo las condiciones, no de que ahora se le encarga pues a la obstetriz la atención del parto, y muchas veces no respetan el proceso fisiológico y están con los oxitóxicos, etcétera, y hacen una disfunción uterina y hay enlentecimiento, el parto se prolonga, y como quieren solucionarlo,
¿no es cierto?, se demoran en comunicar al médico y el médico, etcétera, lo tiene que trasladar lo tienen que trasladar por emergencia si es que no tienen ahí para cesárea, y todo eso genera pues una hipoxia en el neonato, ¿no? Puede haber infartos del miocardio, paro cardíaco, choque, asfixia, parálisis, la depresión y intoxicación por monóxido de carbono, ¿no?, etcétera, y pueden llegar. Hemos dicho cuál es la etiología: la insuficiencia respiratoria, ¿no?, pacientito que hipoventila, no llega, vaso sanguíneo bloqueado, dañado, envenenamiento por monóxido cuando el paciente está expuesto a ese monóxido de carbono cianuro, sobredosis de droga, ahogamiento, ¿no es cierto?, ya falta de oxígeno y presión arterial extremadamente hipotenso, ¿no?, por estrangulamiento, paro cardíaco. Acá, básicamente, ¿qué se da? Disminuye el flujo sanguíneo en todas partes del cerebro, la célula comienza a romperse, ¿no?, como se dice, y liberan ácido láctico. Y todo esto puede interrumpir el desarrollo normal de la célula y el cerebro se ve afectado de varias maneras, ¿no? Puede haber trombosis incluso porque se están ya dando un proceso, digamos, metabólico de enlentecimiento, y hay una también isquemia concomitante, y eso va a generar pues de que el flujo sea de un círculo vicioso y se continúe de manera constante. Y esto puede cada vez más dañar al cerebro y quedar con una secuela, ¿no es cierto? Los síntomas cuando hay una hipoxia leve: la falta de atención, trastorno del juicio, inconexión motora, disminución leve de la memoria visual, ¿no es cierto? Y hay errores afásicos leves, ¿no?, en cuanto a la pronunciación, esas cosas. Cuando ya la isquemia cerebral está generalizada, cursan con paro cardíaco, pierden conocimiento en segundos, y la recuperación es completa si se establece en 3 a 5 minutos siguientes. Pero después de 5 segundos hay lesión permanente. El pacientito sometido a una isquemia, digamos, más de 5 minutos, ese cerebro, ese parénquima no se va a recuperar, ¿no? Consecuencia a largo plazo: estado vegetativo persistente o coma, demencia, agnosia, parkinsonismo, coreoartrosis, ataxia, como que algunos pacientitos con parálisis cerebral, ¿no?, que tenemos ya después de esta hipoxia perinatal, ¿no es cierto?, como secuelas nos vienen a la clínica, ¿no?, porque tuvieron problemas de hipoxia al nacer. Entonces, el diagnóstico básicamente de un episodio de hipoxia se va a tener que ver pues con la presión sistólica está menor de 70, hay una presión alveolar de oxígeno de menos de 30 miligramos de mercurio, y ahí tenemos que ver pues también una electrocardiograma, una tomografía para ver ese momento si es la isquemia la que se está alterando, ¿no es cierto?, aunque inicialmente no se va a ver tan rápido, pero tenemos que tener una idea de cómo por lo menos ha estado el estado basal, ¿no es cierto? Lo primero que se hace es restablecer la vía respiratoria, reanimación cardiopulmonar y desfibrilar cuando el corazón pues ya está pues haciendo paro, ¿no es cierto? Barbitúricos sí, pues acá se da paradójicamente para poder bajar el metabolismo del cerebro, ¿no? El cerebro utilice menos oxígeno, menos sangre, o sea, y eso se hace incluso llevándolo al coma barbitúrico, o medicamentos que bloquean el glutamato. La intoxicación grave por monóxido puede tratarse con oxígeno hiperbárico, ¿ya? Las mioclonías constantes que se dan en poshipoxia pueden resolverse con clonazepam oral o el valproato. Las convulsiones se trata con propofol, con midazolam, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no? En la encefalopatía hipoglicémica, esta se va a dar básicamente cuando los niveles de glucosa sean inferiores a 50 miligramos por decilitro. Y si esto persiste durante 24 horas, entonces, a pesar de que el paciente puede estar normal, ¿no es cierto?, a nivel sérico puede estar básicamente normal, entonces se tiene que pensar de que estamos ante una encefalopatía por esta enfermedad, porque la sintomatología manda, ¿no es cierto? La sintomatología manda. Se presenta el 5% de la hipoglucemia grave en pacientes con diabetes tipo 1, se da también en hipoglicemias de la encefalopatía hipoglicémica. Se trata de una entidad poco prevalente, o sea, no se ha visto mucho, ¿no es cierto?, pero es potencialmente grave, ya con una mortalidad de hasta 50%. Anteriormente se veía mucho en pacientitos, por ejemplo, que en los escolares, ya que hacían su formación, ¿no?, actividades actividad cívico-patriotas, formaban y el pacientito no había ido con buen desayuno, y estaba hipoglicémico porque lo tenían parado mucho tiempo, y hay pacientitos que estaban confusos y se desplomaban en la fila.
se puede dar, ¿no? Eso se daba antes, ahora ya no hay porque todo eso ha mejorado. Lo que sí ha aumentado es de que en los pacientes que usan hipoglicemia antes, ¿ya? Insulina, por ahí no aumentaron, otro cambiaron y puede hacer hipoglicemia, ¿ya? Sí se ha visto eso. Por eso sobredosificación de insulina, ¿no? Otros tipos de hipoglicemiantes orales. Tumor de células insulares también, secretor de la ínsula, ¿no es cierto?, que te da más insulinas, agotamiento de glucógeno hepático tras una borrachera prolongada, inanición, síndrome de Rey, etcétera, y un almacenamiento de glucógeno en la lactancia. Se dan esas cosas. Entonces, siempre el encéfalo tiene una reserva de glucosa de 1 a 2 gramos por 100 gramos de tejido, imagínate, y utiliza la glucosa a un ritmo de 60 a 80 miligramos por minuto. De forma que ante una hipoglicemia, esta reserva conservará la actividad del cerebro pues más o menos 30 minutos. Mira, cómo le da chance porque tiene reserva, pero si es sostenida definitivamente va a haber, ¿no es cierto? Va a depresionar la fuente energética del cerebro y va a producirte todo ese daño irreversible, ¿no? Y va a liberarse el glutamato como neurotransmisor excitador y tóxico del cerebro. Entonces, va a haber un edema difuso, la difusión transitoria de la barrera, va a haber alteración de la barrera hematoencefálica y las lesiones van a ser semejantes a una anoxia. La hipoxia y la anoxia, ¿no es cierto?, por asfixia, todo, sí, a nivel cerebral se parecen mucho a la hipoglicemia. Daño, va a haber degeneración de células nerviosas corticales, daño mitocondrial, dendritas y soma de nervios y desintegración de la membrana nuclear y muerte neuronal. La clínica básicamente va a depender de qué cantidad. Decíamos que por debajo de 50 miligramos por mililitro hay ya alteraciones, pero si tenemos 30 miligramos por mililitro, ahí hay estado confuncional o una o más crisis convulsiva, de 10 o debajo, básicamente el paciente entra en coma profundo y resulta pues ya irreparable la lesión del encéfalo. Hay dilatación pupilar, piel pálida, respiración superficial y impulso bastante lento, ¿no? Hipotonía de los músculos. Al inicio, como les decía, puede ser nerviosismo, hambre, fascia rubicunda, transpiración, severa palpitación, temblor y ansiedad. Pero ya ahí viene inquietud motora, espasmos, rigidez y descerebración en ese orden y el paciente termina comatoso, ¿no? Si hace un análisis de sangre rápido, examen neurológico, cuando hay leve, pues hasta un caramelo, un zumo de frutas o agua azucarada y la inactividad física durante 10 a 15 minutos mejora. Pero si es moderada, a lo anterior se añadiría ya una inyección de 1 miligramo de glucagón intramuscular o la inyección lenta de glucosita dextrosa de 50%, 20 a 50 mililitros. Ya cuando es grave, sí, pues acá una infusión continua de glucosa al 10% y la monitorización de la glicemia, ¿no es cierto? Acá es para ver qué se hace ante una hipoglicemia en paciente diabético, realizar una glicemia capilar, ¿no es cierto? Si está hipoglicémico, mira lo que hay que hacer. Hipoglicemia menor de 60 miligramos por decilitro, lo que hay que ver a nivel de conciencia, una historia exhaustiva, ¿no es cierto? Y acá hay que empezar una administración bien venosa de glucosa, de 20 a 40 miligramos de glucosa 50% o más glucosa al 10%, ¿no? Pero si está normal, pero descartas otras causas y hay esa todavía posibilidades diagnósticas, no se vuelve justamente, ¿no?, a descartar y siempre tenerlo en cuenta. Pero cuando acá solamente el buen nivel de conciencia, solamente le das con alimentos ricos, no reemplazas, ¿no? Y si todavía no hay mejoría, pues le puedes tomar la glicemia nuevamente y volver a administrar, ¿no es cierto?, esta glucosa al 50% glucagón para ver la mejoría del paciente. La otra es la encefalopatía hiperglucémica. Así como hiperglicémica, hay hiperglicémica, ¿ya? Esta se da por complicación generalmente la cetoacidosis diabética, la hiperglicemia también diabética. Entonces hay varios casos, ¿no? En la epidemiología representa 500.000 hospitalizaciones generalmente por año, ¿no? Estos pacientitos que a pesar que están tomando su tratamiento, pues hacen desarreglos y llegan a esto. Casi la cuarta parte de los pacientes de cetoacidosis ocurren en pacientes mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque abandonan el tratamiento, hay transgresiones dietéticas, el paciente hace sus atracones, ¿no? Infecciones traumáticas, traumatismos, cirugía, gestación, síndrome de Cushing, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que va a tener acá náuseas, vómitos, poliuria, debilidad, va a haber sequedad, edema, estupor y respiración de Kussmaul.
Básicamente el diagnóstico es examen neurológico. Laboratorio se tiene que ver cuando es mayor de 400 miligramos por 100 mililitros, el pH de la sangre es menor a 7.2, hay una acidosis, y el bicarbonato menor de 10 mil equivalentes por litro, y se va a ver acá los cuerpos cetónicos y el ácido hidroxibutírico son elevados en sangre y orina, y hay una marcada glucosuria, se está eliminando orina por la sangre, o sea, digamos glucosa por la orina. Tratamiento de administración inmediata de insulina, lógico, hay que bajar, restitución del volumen intravascular, hidratación, ¿no? Manejar de la acidosis, suplemento de potasio, bicarbonato, corregir las anomalías y manejo del medio interno, ¿no es cierto? Básicamente. Estado hiperglucémico hiperosmolar es otra condición, así como la cetoacidosis, ¿no es cierto? Complicación aguda metabólica en los pacientes con diabetes mellitus, con alteración de la conciencia, se da también una prevalencia del 44%, ¿no es cierto? Mortalidad hasta del 5 al 20%, y representa el 1% de los ingresos hospitalarios, es menos que la cetoacidosis. Igual es incumplimiento de tratamiento adecuado con o sin diabetes que cursa con infecciones, enteritis, pancreatitis, fármacos que se sabe trastornan el control diabético, ¿no es cierto? Tiazida, prednisona, fenitoína. Causas, básicamente, la clínica, deshidratación profunda, es habitual la alteración del nivel de conciencia, estupor hasta coma, ¿no es cierto? Coma hiperosmolar básicamente. Y pueden producirse manifestaciones neurológicas como convulsiones y hemiplegia transitoria. Entonces acá vemos que la glicemia está mayor de 600, hemos dicho que 400 para arriba es 600 miligramos, eso te da mucho más evidencia. La osmolaridad también, osmolalidad puede ser unos 350 miliosmoles, ¿no es cierto? Además, ocurren hemoconcentraciones e hiperazoemia prerrenal. Acá lo que hay que hacer es hidratar al paciente, ¿ya? Solución salina isotónica y potasio, antibiótico-terapia empírica, profilaxis con heparina de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Y básicamente eso va a mejorar. Restituyes tú el nivel de glicemia y el paciente va a mejorar. Otra es la encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Básicamente acá, igual que en todo sitio, va a haber alteraciones neuropsiquiátricas secundarias a la combinación variable de disfunción hepatocelular y hipertensión portal. Hay varios tipos, la encefalopatía hepática, hay graduaciones que se puede hacer, hay tablas en múltiples tipos, en la cual tiene que ver mucho, básicamente, con alteración de las funciones superiores, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo A, por insuficiencia hepática aguda, la tipo B por derivación portosistémica sin hepatopatía intrínseca, y la tipo C es una encefalopatía de la cirrosis asociada a derivación portosistémica, ¿no es cierto? Se ha dicho de que a más o menos 5.5 millones de estadounidenses tienen cirrosis hepática. La encefalopatía hepática ocurre en menos del 30 a 45% de pacientes con cirrosis y del 10 al 50% de pacientes con cortocircuitos portosistémicos intrahepáticos no transyugulares. O sea, sí o sí, un problema hepático con una cirrosis definitivamente te va a llevar a encefalopatías, ¿no? Causas múltiples, hemorragias, infecciones, trastornos hidroelektrolíticos, esto lo van leyendo, ¿no? Hasta síndrome de Rey, ¿no es cierto? La clínica, ¿qué te da? Básicamente la encefalopatía hepática te va a dar confusión mental con disminución de la actividad psicomotora. A ver, hiperactividad, agresividad, seguida somnolencia agresiva, estupor, coma, y la famosa asterixis, el temblor fino que se da en las manos, ¿no? Rigidez fluctuante y variable, básicamente del tronco y extremidades. Hay gesticulación, movimientos de succión y prensión, o sea, hay movimientos primitivos en estos pacientes, o se llaman los reflejos primitivos, ¿ya? Que se pueden dar. Hay Babinski también, y pueden llegar a crisis generalizadas, parciales en algunos pacientes. Siempre acá examen clínico neurológico importante, analítica, ver cómo están las transaminasas, ¿no? Descartar causa cardíaca, radiografía de tórax para ver si aparte tienen alguna infección o sepsis, ¿no? Generalizada, que puede tener este tipo de pacientes, el antecedimiento incluso de la actividad cerebral, el electroencefalograma, ¿ya? Y también descartar si hay algún problema. Esto es secundario, ¿no es cierto? La encefalopatía es hepática y no tiene que haber ninguna lesión en el cerebro. Ya, análisis del líquido cítico, si hay ascitis, ¿no? Y punción lumbar, si es que sospechas meningitis. ¿Qué se da? Lactulosa. Anteriormente se manejaba así. La lactulosa reducía de gran medida la actividad bacteriana, ¿no? Estabas tú eliminando ese proceso que se estaba dando a nivel intestinal. La neomicina por vía oral disminuye el riesgo de lesión renal y hitotoxicidad, ¿no es cierto? Ese hidrógeno sanguíneo, nitrógeno
se tiene que disminuir a nivel sanguíneo, detectar si hay cualquier hemorragia intestinal y drenar la sangre. Y el trasplante es una medida terapéutica en casos ya donde la insuficiencia hepática es bastante marcada, ¿no? Ese es el tratamiento. Básicamente la insuficiencia hepática se puede dar también por ingesta, intoxicación, entonces hay que ir al origen primario de la enfermedad. La encefalopatía urémica es igual, se la va a dar en pacientes con insuficiencia renal aguda, en crónicas reagudizadas, pero siempre no en una alteración no del nivel de aclaramiento de la creatinina, ¿no? Y eso cae, ¿no? Cuando caen o se mantienen por debajo de 15 mililitros por minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a pasar acá? Va a haber una disfunción cognitiva que ocurre hasta en el 60% de los pacientes, generalmente en la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia, encefalopatía urémica aguda, la mortalidad justamente aumenta. Desde ya está un paciente con una insuficiencia renal crónica, está esperando un trasplante, porque ese pacientito probablemente está ya en hemodiálisis. Entonces, si tenemos una encefalopatía urémica, ya decimos que justamente la mortalidad sí o sí es alta en estos pacientes, ¿no? Va a depender de la gravedad y de qué se debe, pues, y el nivel de azoemia, ¿no?, que vamos a encontrar, ¿no?, para decir la gravedad también de la encefalopatía. ¿Ya? Muy bien. Va a haber un síndrome de torsión convulsiva urémica que se puede ver en trastornos que abarcan el embotamiento del sensorio relacionado con diversos fenómenos, como llegando hasta tener fasciculaciones mioclónicas. En estos pacientes va a haber letargo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, habla incoherente y llegan a coma. Ocasionalmente, no en la insuficiencia renal aguda, pero como lo hemos dicho, es más en la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto?, en la cual se reagudiza, en la cual la azuares o la urea, la creatinina se eleva, pues, ¿no? Muy bien, el diagnóstico es clínico siempre, se análisis de electrolitos y ver, pues, el perfil renal, paratormonas, electroencefalograma, electrocardiograma es importante, ¿no es cierto? El estudio de tomografía igual para descartar si hay un hematoma subdural o una infección del sistema nervioso central. No, el tratamiento es agentes hipertónicos endovenosos, ¿no es cierto?, y que tienes que llegar hasta el manitol porque hay un edema también cerebral. Inicio de terapia de diálisis, tienes que nuevamente hemodializar al paciente, peritoneal o reemplazo renal, y se trata, pues, las convulsiones. Neuroimágenes, hay ciertas lesiones bilaterales que se pueden ver en ganglios basales e hipocampo, ¿no es cierto?, una región temporal, mesial temporal, compromiso de sustancia blanca solamente es bastante raro, pero se puede ver también, ¿ya? Como la última, tal vez la encefalopatía hipertensiva, es una enfermedad que se habló desde 1995, pero siempre es asociada al embarazo. Es rarísimo ver generalmente personas que no tienen esa condición, ¿ya? Se diagnosticó o se denominó primero como síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, ¿ya? Y hubo en 1996 encefalopatía reversible. Entonces, esta encefalopatía hipertensiva es una entidad clínica neuroradiológica transitoria de inicio aguda y subaguda, típicos en pacientes con factores de riesgo identificados, ¿ya? Hay lesión cerebral reversible y predominio de las regiones posteriores del cerebro, principalmente la región subcortical, ¿ya? Acá la mortalidad materna por eclampsia en Estados Unidos e Inglaterra es de 0.28-0.32%, en los subdesarrollados aumenta de 3 a 14% y la mortalidad perinatal alrededor de 20%. Entonces, en estos pacientitos, cuando ingresa y se aumenta este aumento de la presión, el 60% va a presentar cefalea, trastornos visuales, epigastralia, antes de que haya convulsión, porque van a haber convulsión. Quedan siempre con secuelas un 8% y por el compromiso cortical o ganglios de la base. El 90% de los pacientes, ¿ya?, cursan con hipertensión, menos del 10% presenta. Mira, o sea, ¿qué quiere decir? Que los trastornos isquémicos, generalmente, de todos los trastornos isquémicos que van a cursar con hipertensión, menos del 10% presenta esa leucoencefalopatía posterior reversible. O sea, si bien es cierto, es una rareza y no se presenta generalmente en todos los procesos isquémicos, y hay que tener en cuenta eso. Fisiopatogenia, hay
hipertensión, edema cerebral, acá creo que estamos hablando de una hipertensión arterial sistémica, hiperperfusión del cerebro por aumento del flujo, ¿no? Y hay dificultad para autorregular la autorregulación capilar cerebral, exceso de presión hidrostática, aumento del flujo, aumenta la presión intracraneal, va a haber hipoperfusión concomitante, al inicio era hiper, después hipo, porque hay aumento de la presión, aumento digamos, de la presión y vasoconstricción, y genera pues daño endotelial y aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? Y aumento del flujo de vasos sanguíneos en parénquima cerebral. Esto ya son digamos, hay condiciones que se va a ver, como es el factor de necrosis tumoral, interleucimas 1, ¿no? Es que van a empezar a liberarse, y esto va a producir pues daño a los niveles endotelial, y eso va a generar pues también los astrocitos, hay una disminución de su actividad, y todo esto va a generar, ¿no? Cuando hay una permeabilidad a nivel de estos endotelios, etcétera, y va a haber un edema concomitante. Entonces, los cambios importantes que van a generar esto es la pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, cambios del tono vascular y el daño endotelial. Causas frecuentes que te van a dar esta encefalopatía posterior reversible es principalmente la hipertensiva, la preeclampsia, trasplantes de médula ósea, también se pueden dar agentes, algunos quimioterapéuticos, inmunosupresores, ¿no? Enfermedades inmunológicas, pero las todas raras dentro de las más frecuentes, ¿no? Porque lo que he visto yo en la práctica, por ejemplo, es que se dé más en pacientes gestantes, y que tiene que ver mucho con digamos, enfermedad hipertensiva de la gestación. Más raros de estos son la pancreatitis, el electrolítico, ¿no? Medicamentos y intoxicaciones, ¿no? Muy bien, las lesiones básicamente van a estar en las regiones posteriores. El paciente va a tener estado de alerta alterado, y las funciones mentales como somnolencia y confusión se van a presentar, ¿no? Y acompañados incluso de náuseas y vómitos. Ya las convulsiones piden ser una característica de que parcial complejas con secundariamente generalizadas. Al inicio tienen solo localizados y se generalizan posteriormente. Y un 20%, así la cuarta parte, ¿no es cierto? La quinta parte puede llegar a un estado epiléptico, ¿no? O es un estatus epiléptico. Alteraciones visuales, visión borrosa, hemianopsia, hasta ceguera, y el síndrome de Anton, que se puede producir en esta forma clásica, generalmente simétrica, bilateral, localizado en lóbulos parietales occipital, limitada a la sustancia blanca. Hay algunas atípicas. Vamos a ver acá unas lesiones que se ven, ¿no es cierto?, en ganglios basales. Y entonces, cuando uno sospecha, va a ser el cuadro clínico. Vamos a ver neuroimágenes, en especial la resonancia magnética, y siempre hay mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía y el ultrasonido transcraneal, porque estas imágenes, más que todo en flare o difusión, se van a ver mejor las lesiones isquémicas. En la espectroscopía es frecuente encontrar disminución de la captación en el N-acetilaspartato y lactato, ¿no? Es cuando se hace un tipo de estudio en la resonancia, ¿ya? La punción lobar es normal, ¿no? Aunque se puede encontrar esa pleocitosis, y el electroencefalograma en el lentecimiento del ritmo, y en algunos casos actividad epileptiforme. Hemos dicho que afecta más la sustancia subcortical, no cortical, y en las regiones posteriores. Ya, entonces esa es la que se va a dar. Acá hay imágenes atípicas, ¿no es cierto? Generalmente es posterior, ¿no es cierto? Pero algunas de estas vamos a ver que haya lesiones pequeñas, hiper intensas, como acá en la región frontal, ¿no es cierto? Que es rara. Acá se ha visto estudios, a pesar de que se piensa de que podría ser una hemorragia, una aneurisma, etcétera, aunque no cursan con dolor como las HCA, etcétera, pero sí hay alteración de conciencia y hay lesiones que te pueden después descartar de que inicialmente sí tuvo pues alguna hemorragia, alguna isquemia, ¿no? Esa imagen entonces ha dicho dónde afecta: lesiones parieto-occipital subcortical de la sustancia blanca, lesiones hipertensas en T2 y en la secuencia FLAR, ¿no? Lesiones variables, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, y que necesariamente se puede usar edema citotóxico vasogónico de manera mixta. ¿Qué hay que hacer acá estos pacientitos? Es hidratar, oxigenar, control glicémico, monitoreo de electrolitos y evaluación frecuente de la coagulación.
monitorización invasiva de la presión arterial, por lo que está indicado el monitoreo continuo en la unidad de cuidados intensivos. Como estamos hablando de una encefalopatía posterior reversible por hipertensión, ¿no es cierto? Entonces la causa que hay que manejar es la hipertensión, ¿no es cierto? Eso es. Se da mucho el sulfato de magnesio en pacientes y que hacen hipertensión, es el tratamiento de elección con sulfato de magnesio para mejorar este tipo, ¿no?, de crisis hipertensivas y además que es una droga anticomicial, anticonvulsiva. Entonces hay una mejor, digamos, efecto que la fenitoína mismo, el diazepam, en estos estudios randomizados, ¿no? Generalmente estamos hablando de pacientes gestantes, ¿no? Muy bien, chicos, sé que ha sido larga la presentación, por eso es que no quería abrumarles con otro tema más, ¿no es cierto? Acá terminamos. Si tuvieran alguna pregunta. Buenas noches, ¿se encuentran? ¿O me quedé solo? Jonathan. Sí, doctor, aquí estamos, todo claro, gracias, doctor. Ya pues, entonces, si tuvieran alguna pregunta, vamos a, si todavía, si una... Doctor, buenas noches, yo tenía una duda. Sí, te escucho. Doctor, quería saber más o menos cómo se va a presentar la encefalopatía hipóxica isquémica en la tomografía. En la tomografía no se va a visualizar absolutamente de manera aguda, ¿ya? Tú ves un neonato o un ahogado o un paciente que lo hayan estrangulado de inmediato y lo traen pues comatoso, confuso, la tomografía no te va a dar, salvo que haya tenido ya una exposición más de 10 minutos y el paciente pues esté totalmente, digamos, anóxico, y puede haber lesiones hipodensas en regiones posteriores y tronco cerebral, ya esas regiones. Y es muy poco diferenciable, por lo menos ya en el tiempo, la resonancia sí, la resonancia en la perfusión sí se va a ver, ¿no? En FLAIR, sí, en esos protocolos se puede ver, pero en la tomografía inicialmente es poco difícil. Si el paciente ha tenido exposición, digamos, en poco tiempo y todavía el paciente se recuperó rápido y está ahora alerta, al inicio sí pues lo encontraron digamos con alteración de la conciencia y ya llega, digamos, si bien es cierto todavía con deterioro de las funciones superiores, pero ya mejorado, entonces no va a tener ninguna digamos evidencia en neuroimágenes, ya salvo en una resonancia que sí, pequeña que sea, se puede diferenciar, ya. Y siempre las zonas más afectadas son las regiones posteriores, occipitales y por ahí infratentoriales, ¿no? Ya, gracias, doctor. Doctor, ¿en qué caso sería pedir ya la resonancia magnética? La resonancia magnética se tendría que pedir para evaluar las secuelas, ¿no? Cuanto más lesión evidente tengamos en neuroimágenes, diremos este pacientito, si bien es cierto, podemos recuperarlo con terapia, pero ya sabemos cuáles son las secuelas, ¿no?, que va a tener, ¿no? Para eso nos ayuda, ¿no? Porque igual el tratamiento sea o no, tenemos que continuar porque hay que estabilizar al paciente y cómo le das de alta, ¿no? Sin decirle a la familia o al paciente qué daño ha tenido. Entonces, sí, ahí sí se tiene que tener la neuroimágenes con evidencias para informar a la paciente. Gracias, doctor. Muy bien. Quedamos entonces, chicos, a ver, coordinamos, Jonathan, sería mañana, ¿no? ¿En qué horario podría, doctor? Uy, caramba, ya sería mañana. Hay tiempo, ¿no? Porque yo quería avanzar hoy día, pero coordinamos. Yo creo que mañana no tienen clases ustedes. A mediodía, tal vez.
O tal vez, doctor, podría haber la posibilidad de el sábado o el viernes. Ya, sábado o viernes, creo que hay tiempito, ahí puede ser. Ya, porque mañana puedo hasta antes de las 5. Ya, doctor, entonces sería cuestión de coordinamos A ver, para ver. sí, podría ser mañana, si no ya el viernes o sábado. ¿Ya? Quedamos entonces. Ya, perfecto. Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Muy bien, ya. Estos PPTs me los podría compartir.